cédula o RUC para tus facturas y notas de venta. Vamos a desarrollar cada gasto personal que está colocado en la ley para poder hacer la relación cuándo utilizarlos para el negocio y cuándo para mi vida personal, es decir, cuándo uso RUC y cuándo uso cédula. Y sobre todo, ya al final de este desarrollo de gastos personales te voy a dar algunos ejemplos de gastos del negocio. En mi caso es el ejemplo de servicios de asesoramiento contable. Tú después me puedes colocar el de tu actividad y lo desarrollaremos igual. Voy a hablar en primer lugar de los gastos de alimentación. Como su nombre lo indica, todo lo que tenga que ver con alimentación va a ser un gasto personal. Toda alimentación que sea para consumo humano. Sé que tenemos nuestras mascotas y las queremos como parte de la familia, pero lamentablemente aún las leyes tributarias no nos permiten ponerla como un gasto personal. Entonces, ¿qué son los gastos de alimentación personales? Bueno, las compras en el supermercado, que sean para el consumo de tu familia, las compras, consumos en restaurantes, en cafetería, inclusive lo que compras en una estación de servicio o en una farmacia, pero que sea de alimentación. Eso va a ser un gasto personal. Pero ¿en qué momento, Greta, yo puedo hacer uso de un gasto de alimentación como un gasto de negocio? Bueno, poniendo mi ejemplo, yo trato con clientes, la mayoría online, algunos muy pocos presenciales, pero si quiero concretar un cliente, nos reunimos en alguna cafetería y ese consumo, que a pesar que es alimenticio, yo lo puedo poner como un gasto en mi negocio. ¿Por qué? Porque si yo cierro esa cita, esa entrevista, ese cliente, obviamente voy a mejorar mis ingresos. Y si es una reunión para aclarar algún punto con un cliente que lo quiere hacer en un lugar fuera de la oficina, eso me permite mantener a mi cliente contento. Entonces, eso va a ser un gasto del negocio. En este video voy a hablar sobre el tema de los gastos de vivienda. ¿Qué sucede? Como su nombre lo indica, si es vivienda, es para mi familia, o sea, donde yo habito, sea mi casa propia o la que yo alquilo. Y en ese caso tenemos lo que es el alquiler, que recuerda que deben darte factura por tu servicio de alquiler, es obligatorio. Las alícuotas si estás en un lugar cerrado o en un condominio. También están los intereses de los préstamos hipotecarios y cualquier mantenimiento o arreglo, adecuación o mejora que le hagas al lugar donde estás viviendo, sea tu casa propia o si por ahí tienes que arreglar algo al lugar en donde estás arrendando porque necesitas urgencia. Entonces todo eso es un gasto de vivienda. Pero ¿qué pasa? Podría ser el caso que tú tengas dentro de tu misma casa un espacio pequeño donde tú vendes tus productos o tienes un pequeño espacio como estudio para tu prestación de servicios profesionales. En mi caso, tengo un espacio destinado para eso. Y cualquier cosa que yo vaya a arreglar en ese espacio, cambiar la luz, quizás mejorar la pintura, algo que me implique una remodelación o decoración de ese espacio, tapicería, una cerámica, yo lo pongo como gasto del negocio, porque es el espacio donde tengo mi computadora, tengo mis apuntes, tengo mis agendas, entonces es del negocio, no es de la casa propiamente. Pero si es específicamente para una habitación, para un baño, en mi caso que el baño no lo uso para atención al público porque nadie va a venir a mi casa. Esa es cuando hago trabajos online. Tendría que ser un gasto de vivienda específicamente y debo pedir por esa cerámica, por esa grifería, mi factura con mi cédula. Pero si compro un tipo de tapicería, unos pocos, pintura para mi espacio de trabajo, va a tener que ser con mi RUC. Gastos de salud son todos aquellos que están relacionados con el bienestar físico, mental de una persona, que incluye su familia, en línea directa, hijos, esposo y padres. ¿Ok? Entonces, todo que está avalado por un profesional que tenga un título universitario, obviamente respaldado por el Consejo Nacional de Educación Superior. También se incluye en este tipo de gastos todos temas de laboratorios, de farmacia, inclusive otros temas, otros servicios de salud
que me producen bienestar, como temas naturales, homeopatía, otro tipo de medicina alternativa, por decirlo de alguna manera. Y puede ser también las clases de gimnasio, yoga, pilates, eso que me produce bienestar y salud. Y también se incluye lo de medicina prepagada, seguros privados. Entonces, si todo eso es para mi familia, mis hijos, mis padres, y los incluyo en ese paquete, eso sería uso personal. Pero en mi caso, que tengo un servicio contable, que yo soy la materia prima del producto terminado, el producto en proceso de mi servicio, yo tengo un seguro privado, entonces mi proporción yo la considero como mi negocio. Si yo no estoy como que respaldada para un caso en el que yo no esté y yo soy la que desarrollo mi propia actividad, no tengo a nadie más bajo mi mando, por decirlo así, entonces ese seguro es por mi negocio. Si yo, por ejemplo, recurro a algún tipo de, estoy haciendo ejemplos que yo podría poner, algún tipo de medicina alternativa, quizás para controlar el estrés que me producen los clientes, en algunos casos, yo puedo considerar esa medicina como parte de mi negocio, porque es para estar bien y para poder atender bien. Si yo considero, en mi caso, que el asistir al gimnasio es para sentirme más activa, más despierta, o hago alguna actividad física que me permita esa reacción, y yo pueda trabajar como más amena, más alegre, más positiva, lo puedo considerar como un servicio, como un gasto de mi negocio. Pero si es específicamente salud propiamente, obviamente no va a poder ser así. En mi caso, aunque parezca raro, mis anteojos son un gasto del negocio, porque sin esto no puedo escribir ni una letra ni grabar ningún video. Pero si es para mi hijo, obviamente va a ser un gasto personal, para hacernos muy académicos, ¿no? Vamos a hablar sobre los gastos de educación. Por eso comencé así. En los gastos de educación, los gastos personales relacionados con educación se refieren a todo el tema escolar, inicial, aquí en Ecuador, inicial, básico y bachillerato. Todo lo que esté regulado por el Ministerio de Educación, inclusive el Ministerio de Trabajo, porque existimos capacitadores independientes y organizaciones capacitadoras que están avaladas por el Ministerio de Trabajo, y todo eso puede ser considerado como un gasto personal. Y también todo lo que está relacionado con el Consejo Nacional de Educación, es decir, tema de universidades, ¿no? Maestrías, licenciaturas, posgrados, etc. También tiene que ver el tema de guarderías y centros de desarrollo infantil, el tema de los útiles escolares, los textos, transporte escolar, derechos de grado e inclusive los intereses si tienes un préstamo educativo. Pero cuando yo un servicio educativo lo puedo poner de personal a mi negocio. Bueno, hablábamos del tema de capacitaciones reguladas por el Ministerio de Trabajo. Tú bien las puedes considerar como parte de tu negocio si las mismas te permiten aprender a generar ventas, más ventas, aprender de ventas digitales, o te actualizas de tu profesión. Puedes considerar bien como un gasto del negocio. Además que tiene un respaldo del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Educación o de una universidad en el caso de que hagas una maestría relacionada específicamente con el desarrollo de tu negocio. Y en el tema de textos, obviamente hay que tener una particularidad. En mi caso, yo puedo consumir libros relacionados con mi profesión y aunque sean educativos, son de mi negocio. Si tú eres una actividad profesional y usas muchos suministros de oficinas, cuadernos, lápices, puede ser que en la lista de útiles de tus hijos incluyas esos materiales y una parte sean para ti. Entonces, puedes utilizarla como parte de tu negocio porque es un suministro, no un útil exclusivo. Entonces, en eso es en el tema de educación. Y ya estamos a punto de terminar con el último gasto o los últimos gastos personales que puedes utilizar tanto para tu negocio como para nuevamente tu uso personal. Gasto de vestimenta. En el gasto de vestimenta está incluido todo lo que es prenda de vestir, obviamente, excepto bisutería, carteras,
cinturones, o sea, para ser bien específica, eso no es vestimenta, es todo lo que use para cubrir mi cuerpo. Incluye si tienes niños pequeños los pañales, toma en cuenta eso. Y todo es por eso vas a tener que pedir facturas con cédula. Si son para ti, para tus hijos, para tu esposo, en el caso de que tu esposo no las necesite, porque puede ser que tengas un esposo que también tenga un negocio, como es en mi caso, y él necesite tener sus facturas para él, y no las puedo incluir como mías. Ojo, ese detalle. Pero cuando yo puedo volver, en el caso de que seas como yo, que tiene un negocio de servicios profesionales, una factura de vestimenta con el RUC que sirva para mi negocio, pues bien, como te decía, en mi caso y la mayoría de los prestadores de servicios profesionales, nosotros mismos somos el producto, es decir, nosotros somos la marca. Entonces, para eso yo debo comprar cierto tipo de ropa para presentarme a un cliente. En mi caso, como es una actividad administrativa, quizás ropa un poco más formal y que no tiene nada que ver con mi ropa casual, mi ropa sport, obviamente no las pijamas. Y ese tipo de ropa más formal, zapatos más formales, lo utilizo para mi negocio. Entonces ahí sí deben ser con RUC. Y en este caso, para el negocio, yo sí puedo incluir bisutería, puedo incluir cinturones, carteras, bolsos, puedo incluir inclusive maquillaje. Y aunque no es de vestimenta, sería más de cuidado personal, también cualquier cosa que utilice para mi rostro, porque yo soy la marca y yo soy el producto. Entonces debo verme y presentarme bien ante un cliente. Entonces en ese caso, todo eso es con RUC. De ahí solo lo que sea prendas de vestir van a ser con cédula.